Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver los sistemas de quinta generación. El contenido que vamos a ver es la evolución de las tecnologías móviles de la primera generación hasta la cuarta generación y cuál fue la necesidad de la tecnología de evolución avanzada o tecnología de evolución a largo plazo y finalmente las perspectivas hacia 5G. Entonces, primero vemos la evolución de las tecnologías de primera a la cuarta generación. ¿Qué fue la primera generación? La primera generación principalmente fue un sistema analógico y estuvo hecho principalmente para el envío de voz, ¿no? Para transmitir la señal de voz. Luego viene el sistema de segunda generación, que ya hablamos a partir del sistema de segunda generación, ya de sistemas celulares como tal, ¿sí? Y en este, pues la intención es enviar señal de voz de manera digital y datos sencillos. Aquí vemos que enviamos pues algunas notificaciones, enviamos mensajes de texto. Estos datos, gracias a estas tecnologías GSM y GPRS principalmente, ¿no? Luego nos vamos a la tecnología de tercera generación. ¿Sí? Aquí ya tenemos velocidades, buenas velocidades de transmisión y a este le denominamos banda ancha móvil. ¿Sí? Aquí es por primera vez, digamos, donde nosotros podemos ya navegar en Internet con nuestro teléfono celular. Entonces, tenemos ciertas cuestiones como escuchar música, navegación, ¿verdad? Enviar, por ejemplo, poder enviar imágenes, poder enviar video, por ejemplo. Entonces, aquí entra en la tercera generación esas cuestiones, ¿no? Pero todavía no podíamos, digamos, tener una velocidad alta en la conexión a Internet. Sí, aquí hablamos de velocidades pico, ¿verdad? De 60, por ejemplo, 60 megabits por segundo, que en estos tiempos sería muy bueno, pero aquí hablamos de velocidades picos en una radio base. Y luego vemos, por ejemplo, el sistema de cuarta generación. Aquí lo representamos, por ejemplo, como esta persona que primero está apenas empezando, está arrancando apenas, ya está empezando a agarrar carrera, digamos, con segunda generación. En la tercera generación vemos que ya está corriendo, ¿no? Ya en la cuarta generación, digamos que ya está brincando esta barra, por ejemplo, en este caso. Entonces, ya tenemos velocidades pico mayores a 300 megabits por segundo y esta generación pues está dada para principalmente transmitir video ya en alta definición y mayor cantidad de conexiones, ¿no? ¿Sí? Para atender esta gran demanda de los dispositivos inteligentes. Y bueno, ¿de dónde surge esta necesidad de la tecnología de evolución a largo plazo? Pues viene de entregar mejores experiencias de banda ancha móvil. Recordemos primeramente los fundamentos de la movilidad de la primera generación, donde se empezaron a utilizar células o celdas para poder tener una conectividad continua. Así yo me muevo, por ejemplo, en una zona determinada y nunca pierdo la conectividad. Entonces la idea es que haya cobertura en un área muy amplia dada por estas diferentes células, ¿no? Pero hasta la segunda generación es ya cuando se empezó, digamos, a utilizar estas tecnologías a nivel mundial o en grandes masas, ¿no? Esta primera generación pues fue como a nivel de prueba y tuvieron muchas deficiencias al principio y solamente quedó, digamos, en los países desarrollados. A partir de la segunda generación entonces ya entra a nivel global, ¿no? Y ya tenemos en este caso tecnologías digitales y ya podemos tener sistemas ya de codificación y de transmisión que nos hacían el uso más eficiente de estas frecuencias, por ejemplo, de la frecuencia y por ejemplo, si comparamos un celular de primera generación con el de segundo, también en las cuestiones de baterías y todo eso, ¿no? Ya en la tercera generación tenemos, dice, datos optimizados. ¿Esto por qué? Porque en la segunda generación, si lo comparamos, pues era una codificación todavía muy simple. Entonces, ya en tercera generación ya entra un mayor nivel de software, ¿no? En las tecnologías de comunicaciones. Y ya finalmente en la cuarta generación, pues tenemos una banda ancha móvil mejorada y con mayor velocidad. Digamos que entró en la tercera generación y realmente si lo comparábamos nosotros con nuestro servicio de internet de casa, pues era muy lento, ¿no? Entonces no lo utilizábamos realmente mucho. Era muy poco el uso que se le daba y aparte el costo todavía era muy elevado. Si nosotros lo comparamos con hoy en día, ya los costos se han reducido mucho y comparándolo con los datos que tenemos hoy en día, ¿no? Anteriormente tenías que tener un plan de datos y era bastante costoso. También tener un dispositivo de estos era bastante costoso, de 3G. Ya a partir de la cuarta generación, pues ya se empezaron también a abaratar y ya empezó a haber mucha más cantidad de dispositivos, ¿no? Dispositivos móviles de muchas más marcas y muchos modelos, ¿no?
Entonces se empezó obviamente a partir de la segunda generación a tomar esto de manera global y pues fue evolucionando, pero la tercera generación, como decimos, no fue suficiente, ¿no? No fue suficiente. Hoy en día, si tú te conectas a una red de 3G, vas a ver que no es suficiente la velocidad que te entrega para las cosas que uno requiere hoy en día. Y la red de cuarta generación, por otro lado, pues sí, vemos que actualmente cumple con todas las necesidades que nosotros por lo general tenemos, digamos, en una zona urbana, ¿no? Porque estas redes pues también están limitadas muchas veces a estas zonas donde hay gran cantidad de población. Y bueno, luego viene ya la red de quinta generación. Más o menos, si nosotros contamos los años, más o menos cada 10 años hay una evolución a una nueva generación de tecnologías móviles. ¿Sí? Entonces, en el 2010 aproximadamente empezó a entrar la tecnología de cuarta generación. ¿Sí? En el 2000 aproximadamente entonces empezó a entrar la tecnología de tercera generación. En los 90 entró la tecnología de segunda generación y así, ¿no? En los 80 nos vamos ya a inicios de la primera generación. La quinta generación entonces tenían predicciones desde años anteriores, ¿no? Se veía, por ejemplo, desde el 2015 unos incrementos grandes en el tráfico de datos. Aquí, en un solo año hubo un incremento de 74%, de 2.1 exabyte a 3.7, ¿no? Entonces, un exabyte es 10 a la 18. Y luego, la cantidad de suscriptores también. ¿Sí? Empezamos a tener mayor cantidad de suscriptores a nivel global, ¿no? Anteriormente hablábamos en segunda generación, o sea, yo me acuerdo cuando estaba más joven, no era muy común que las personas tuvieran un teléfono celular. Y hoy en día, desde un niño hasta un adulto de cualquier edad, porta un teléfono celular, ¿no? Y entonces incrementó la cantidad de suscripciones y un incremento también en la velocidad total en estas suscripciones. Bueno, esto es muy interesante porque la conexión de cuarta generación cuando entró en estos años generó 6 veces más tráfico que una conexión que no era de cuarta generación. Pero adivinen que en ese momento, en el 2015, apenas el 14% de las redes era de cuarta generación y el 47% era de tercera generación y todavía segunda generación, ¿no? El resto. Y esto pues viene dado, decimos que en la tecnología de cuarta generación entonces genera un tráfico mucho mayor que el de tercera generación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente da capacidad a video y aquí vemos que el 55% de este tráfico viene justamente de las tecnologías de video. Bueno, ¿y qué se esperaba en 5G? Se esperaba que se implementara a partir del año 2020, ¿no? Por eso teníamos unas predicciones aquí. Pero ¿qué sucedió? Pues todo este tema de la pandemia vino, digamos, a atrasar un poco estos lanzamientos, que inicialmente se pensaba lanzar la red 5G en los Juegos Olímpicos de Japón el año pasado. Entonces en 5G, ¿qué se espera? Un incremento 1000 veces de tráfico global, ¿no? Y esto viene dado de que a partir de 2010 en adelante se empezó a ver que incrementaba el doble cada año. Entonces, si nosotros incrementamos cada año el doble, entonces 2 a la 10 nos da 1024. Entonces, aproximadamente esto vemos como 1000 veces aproximado, ¿no? Un valor aproximado de que hay un incremento del tráfico global de datos. Y pues obviamente el tema de la latencia, ¿no? Hablábamos que se espera que la latencia para ciertas, decíamos, aplicaciones sea de alrededor de 1 milisegundo, ¿no? Y hablamos que hoy en día, hablamos del estándar de LTE avanzado, maneja alrededor de 20 milisegundos de latencia. Entonces también tiene que haber un incremento de la vida de la batería, porque eso también nos tiene muchas restricciones, ¿no? El tiempo de vida de la batería. Sí, realmente es que cada vez se ha mejorado más. Sí, nada más que le exigimos cada vez más a nuestro teléfono y no nos damos cuenta, ¿no? Que decimos, bueno, me dura un día y medio, 2 días a lo mucho, ¿no? La carga de mi batería, pero realmente es que cada vez le exigimos más a nuestro teléfono móvil. Y también se espera que haya un incremento de 10 a 100 veces la tasa de datos, ¿no? O la capacidad de estos sistemas de manera inalámbrica. Y otro tema también muy importante que va a venir a cambiar muchas cosas es el tráfico, ¿no? ¿De dónde viene? Actualmente vemos estas torres de celular, por ejemplo, que vienen que están en exteriores, instaladas en exteriores. En un futuro se espera que se empiecen a implementar puntos de acceso, los hotspots, y estos hotspots estarían en interiores y se estarían conectando al mismo tiempo a una
digamos, macrocélula o macrocelda, y estos darían servicio a la gente que se encuentre en un interior, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha, digamos, atenuación de la señal que viene desde una macrocélula. Entonces, si yo tengo el punto de acceso cerca a mí, pues hay una mayor eficiencia, y de esto vamos a hablar más adelante. No sé si se alcanza a escuchar, pero el panadero no me está dejando grabar ahora. Bueno, entonces vemos ahora una arquitectura de quinta generación. ¿Qué es lo que se espera de estas redes? Entonces aquí imaginemos que esta es una célula o una radiobase, y qué es lo que va a poder hacer o qué servicios va a poder entregar esta radiobase en una tecnología de quinta generación. Vemos entonces, primeramente, es un servicio a una red eléctrica inteligente. Vemos que actualmente tenemos esa deficiencia, ¿no? Que para saber cuánto estoy gastando de luz, por ejemplo, de electricidad, pues tiene que venir alguien a tomarme la medición, ¿no? O implementaron también unas tarjetas que realmente no fueron tan útiles como se esperaba. Que tú ponías la tarjeta y luego te vas para que te cobren y así, ¿no? Haces un corte, ¿no? Pero realmente no se ha utilizado como se quisiera ese tipo de tecnologías. Entonces, lo ideal es que estos medidores, por ejemplo, inteligentes, se conectaran a la red de quinta generación y nos dieran a nosotros nuestra información en tiempo real, por ejemplo. Entonces, pues esto tendría ciertos requerimientos, que aquí no necesitaríamos velocidades altísimas de transmisión, ¿no? Sí, nada más que sí requeriríamos una confiabilidad en la transmisión y estar transmitiendo, digamos, tener un espacio para transmitir, ¿no? Actualmente no se puede. ¿Qué pasa si tú le conectas un sistema, por ejemplo, de cuarta generación a un medidor de luz? Pues va a detectarlo como un usuario cualquiera, entonces realmente va a saturar toda la red en un momento. Entonces, tiene que estar pensada también la red para dar soporte a este tipo de sistemas, ¿no? ¿Cuántos usuarios realmente va a soportar? ¿No? Si estamos hablando de miles, ¿no? Miles, a no decir millones, si hablamos, por ejemplo, de ciudades grandes, que tiene que dar soporte a este sistema. ¿Qué sucede si se cae, por ejemplo, el sistema o no hay una conexión adecuada? Pues tiene que funcionar de manera adecuada para que tenga confiabilidad también. Y luego hablamos de células pequeñas. Ya les comenté que el tráfico vendría de interiores o viene de interiores actualmente, la mayor parte. Entonces, eh, estas redes celulares están pensadas inicialmente para moverte, para tener movilidad. Entonces, yo voy en mi vehículo o voy por la calle y tengo conectividad. Pero actualmente, pues la gente, o hay muchas personas que lo utilizan, pero desde interiores. Yo me estoy moviendo, pero estoy moviendo, por ejemplo, en una oficina o en un campus, por ejemplo. Entonces, realmente no estoy tanto en el exterior, ¿verdad? Me la paso realmente, requiero muy poco tiempo, digamos, de tener una conectividad en exteriores. Entonces, digamos, hay poca eficiencia al transmitir de una señal desde tan lejos, ¿no? Mucha pérdida de potencia en esa distancia. Ahora, otro tema también es el de dar soporte a comunicaciones vehiculares. Entonces, estos puntos de acceso, digamos, darían soporte o triangularían la información que estarían enviando estos vehículos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el tema de vehículos no hay tanto problema de la batería, por ejemplo, como los celulares, porque los vehículos tienen sus baterías, que pues estamos hablando de una batería de mucho amperaje, ¿no? A comparación de un teléfono celular, que son realmente, hablamos de miliamperes, ¿no? Entonces, pues aquí no habría tanto problema de transmisión de datos, ¿no? Aquí pueden transmitir a una potencia adecuada, pero si también transmitimos con una potencia muy grande, pues podemos interferir, ¿no? Tener mucha interferencia en el ambiente. Entonces, también tener nuestros puntos de acceso que nos puedan estar manejando, controlando. Esto obviamente en zonas muy pobladas, ¿no? Sí, en zonas muy pobladas donde tengamos intersecciones, por ejemplo, entonces de esta manera no perder la conexión, ¿sí? Y evitar tal vez accidentes o algún otro tipo de cuestión, por ejemplo, de si hay vehículos de emergencia o algo. También esto pues está pensado para vehículos también aéreos no tripulados, como hoy en día vemos los drones, ¿no? Que se manejan hoy en día de manera separada, ¿sí? O están aislados, ¿no? Yo tengo que manejar un equipo de estos de manera aislada. ¿Y qué pasaría si yo lo puedo conectar a una red de 5G, ¿no? Estuvieran los puntos de acceso que me dieran soporte para la conectividad de este tipo de vehículos, que también en un futuro si empiezan a incrementar la cantidad de ellos, pues pueden también haber muchos accidentes. Entonces, y luego otro tema que actualmente lo estamos trabajando con unos alumnos es manejar la comunicación dispositivo a dispositivo.
Les comento un poco de lo que hacemos es trabajar, por ejemplo, algo que se llama teoría de juegos. Entonces, en la teoría de juegos lo que se espera es tener un premio o tener algo, ¿verdad?, de ganancia, ¿verdad? Entonces, el usuario lo que se puede hacer es, en vez de transmitir a la radio base que se encuentra a una cierta distancia, y para el teléfono transmitir a esa potencia requiere mayor cantidad de uso de energía, entonces, pues si el receptor con el que quiero comunicarme se encuentra más cerca de la radio base, entonces yo puedo optar por transmitirle directamente. Actualmente las plataformas no me lo permiten, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si quiero conectarme y mandar un WhatsApp, necesito conectarme al servidor y de esta manera, pues, el otro usuario recibir los datos. Pero si las plataformas, pues, se tienen que ir adaptando también, ¿no? Las diferentes plataformas a las nuevas tecnologías y van a ver ustedes que, pues, van a ir saliendo nuevas aplicaciones para este tipo de cosas. Entonces, sin que yo me dé cuenta como usuario como tal, que la radiobase decida, entonces es la radiobase la que me va a indicar a mí como usuario, ¿sabes qué? Transmite directamente porque de esta manera vas a hacer un uso más eficiente de la energía, ¿no? Y otro tema bien sabido es el de IoT, dar un soporte a gran cantidad de dispositivos. Aquí, por ejemplo, separamos esto, ¿no? Aquí también esto lo podríamos tratar como IoT, pero aquí son diferentes dispositivos. Por ejemplo, hablamos de cualquier tipo de dispositivo de hogar o dispositivos que aquí, por ejemplo, me aparecen cámaras o puede ser cualquier tipo, ¿no? Y luego también, hablando de un poco de mecatrónica o de la industria, pues sería de soporte nativo para comunicación tipo máquina. Entonces, ¿qué requieren este tipo de máquinas para comunicarse entre ellas o para comunicarse, como decíamos anteriormente, en la semana anterior, para tener conectividad, ¿no? Para comunicarse con un proveedor, ¿no? Para que me entregue más materiales, por ejemplo. Otro también es, aquí tenemos un punto de acceso, ¿no? Y la diferencia de de aquí es que este es un repetidor, un relay. Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, estas celdas cueste mucho implementarlas, ¿no? Entonces, si yo no quiero implementar este tipo de células o celdas pequeñas, que esto generalmente va a ir para zonas muy pobladas, por ejemplo, puede ser un estadio, me imagino, por ejemplo, un estadio de fútbol, donde tú puedas implementar una gran cantidad de celdas y estas pues pueden dar soporte a los usuarios que estén cerca. Aquí hablamos de repetidores, entonces esto tiene una funcionalidad más simple, simplemente toma la señal y repite, ¿no? Entonces lo que puede hacer esto es también, hablando de eficiencia, pues va a ser un uso más eficiente de la energía, ¿sí? Sobre todo si hablamos del teléfono móvil, ¿no? Luego también este tipo de sistemas podrían utilizarse para seguridad pública, ¿sí? Para comunicar estos radios, entonces ya no va a ser en una frecuencia simple, sin codificación, porque estos radios pues lo puede uno simplemente ponerse en la frecuencia y escucharlos, ¿no? Entonces en este tipo de cuestiones pues tendría que poner mayor seguridad, encriptado o algo, entonces para que esto tengan una comunicación segura. Otro tópico que también se está utilizando es la descarga en Wi-Fi. ¿Qué significa esto? De que yo tengo una red, por ejemplo, Wi-Fi, y esta red Wi-Fi está más cercana que la torre, ¿no? Que la radio base. Entonces, ¿qué voy a hacer? La radio base me va a dar permiso a mí de conectarme a la red Wi-Fi y esto, pues, la idea es que esto sea transparente al usuario, porque yo lo puedo hacer directamente, desconectarme de los datos y conectarme al Wi-Fi. Pero en un futuro la idea es que yo pueda conectarme a la red que tenga más cercana, sin que yo me dé cuenta. Simplemente, entonces tiene que haber también un soporte para eso. Y ya también las nuevas redes de Wi-Fi o los nuevos puntos de acceso de Wi-Fi ya también traen estas funcionalidades, ¿no? Para poder darte soporte a red de 5G. ¿Ok? Entonces, el penúltimo tema sería, por ejemplo, también la computación en la nube. Como lo vimos que casi todo ya hoy en día lo hacemos a través de sistemas en la nube, ¿sí? Inclusive almacenamiento, ¿no? Yo estuve justamente en estos días, se me llenó el Dropbox del semestre anterior que eran puros videos. Entonces, la verdad es que estamos consumiendo demasiados recursos, sobre todo con este tema de las clases y los videos. Entonces, ahora sí tuve que pasarlos todo al Drive. Pero realmente no me gustó tanto el Drive. Yo creo que el Dropbox me gusta más cómo se hace la sincronización. Estoy trabajando por ejemplo, en la laptop, me voy al escritorio y no tengo ningún problema de sincronización. Y en el Drive sí me ha topado que es un poco más lento.
Entonces, pero sí lo usamos mucho, pues las dos plataformas, tanto Dropbox como el Drive. Pero también requiere una cierta velocidad para subir los datos, ¿no? Porque subir un video a veces si tiene poca velocidad de subida puede tardar mucho tiempo. Y ya por último, pues no podemos dejar de mencionar al equipo inteligente, ¿no? Este último tópico, pues es que cada vez hayan equipos más sofisticados y estos a su vez, pues hayan también, tengan que ver con las aplicaciones. Todo esto, pues vamos a ir viendo en estos años que vienen, que van a haber diferentes aplicaciones nuevas que nos van a hacer aprovechar estos nuevos sistemas de comunicaciones. Con este tópico culminaría que son los pilares para la 5G. ¿Cuáles son estos? Primeramente es la virtualización de las tecnologías de redes de acceso a radio. Luego tenemos el espectro compartido. Como les digo, estos tópicos son los vemos de manera muy general. Esto significa que tenemos actualmente espectro con licencia o sin licencia. Por ejemplo, sin licencia las redes de Wi-Fi, con licencia con las redes de celulares. Entonces, pues se espera que en las redes de 5G puedan compartir esos espectros. Los espectros que estén disponibles puedan ser utilizados por ambos, ¿no? Luego, también utilizar nuevo espectro, como lo que vimos en, por ejemplo, la televisión digital. Una de las ideas de esto, de introducir la televisión digital, era, digamos, soltar estas bandas de frecuencia que tenía la televisión analógica, que eran en el orden de los 400 MHz. Y estas bandas de frecuencia son muy buenas pues justamente por eso se utilizaban en la tecnología, en televisión analógica para transmisión de datos a larga distancia. Entonces, estas vienen muy bien para transmitir, por ejemplo, datos en 4G o 5G a largas distancias. ¿Sí? Entonces, es la idea de estos nuevos espectros de habilitarlos para que se puedan utilizar para estas tecnologías. Otro tema muy importante para la 5G es también la eficiencia energética. Por eso es que muchos tópicos que les mostré anteriormente hablan de esto, de que le van a hacer más fácil al teléfono, sobre todo hablando de los dispositivos móviles, para que estos hagan un uso más eficiente de la energía. Luego, pues, ¿por dónde se va a llevar esta información? Se debe llevar por una supercarretera, ¿no? Y las supercarreteras son enlaces de fibra óptica generalmente de muy alta velocidad y esas son las redes troncales o dorsales. Sin estas, pues no podría haber interconexión entre los diferentes sistemas. Y otra es también el uso de frecuencias, de altas frecuencias, ¿no? De onda milimétrica. Estas, pues estamos hablando de que estas frecuencias, como son de una frecuencia, o sea, estamos hablando de que son frecuencias muy altas, entonces, como les decía, de las bandas en el video anterior de 2.4 y 5 GHz, la de 5 GHz tiene un menor alcance. Lo mismo sucede con una onda milimétrica, estamos hablando de velocidades muy altas de transmisión, pero al mismo tiempo, pues unas distancias muy cortas. Entonces, pues para ciertas aplicaciones en específico, sí podría funcionar muy bien. Y lo que tiene también las ondas milimétricas es que no pueden atravesar diferentes obstáculos. Entonces, prácticamente si se atraviesa un obstáculo, ya pierdes la conectividad. Pero pues están pensadas, como les digo, para ciertas aplicaciones en específico, donde haya línea de vista. Y luego, uno de los temas importantes para la industria es la comunicación tipo máquina, Machine Type Communications. Como les digo, este tema también es muy amplio. Si viéramos las diferentes necesidades que tenemos, pues son bastantes, ¿no? Otro tópico bastante interesante son las redes autoorganizadas. Entonces estas redes lo que tienen que hacer es detectar cuáles son las necesidades de la red en ese momento y, como dice ahí, autoorganizarse, ¿no? Si yo requiero, digamos, recursos en una parte y en otra parte no, pues tengo que estar moviendo estos recursos. Actualmente lo que se hace es se tiene de manera fija, ¿no? Yo más o menos por estadística tengo que ver en una zona cuántos usuarios puedo tener o cuántos dispositivos, ¿no? Pero ¿qué sucede con el IoT y todo eso? Que van a haber tantos dispositivos que tienen que estas redes organizarse de manera automática. Y luego, pues el uso de células pequeñas o repetidores pueden ser de los dos tipos, tanto celdas, punto de acceso o repetidores. Y finalmente también estas tecnologías tienen que evolucionar, las tecnologías de 4G y las tecnologías de Wi-Fi, que son las que van a trabajar en conjunto con esta red de 5G, pues también tienen que evolucionar para que haya una coordinación perfecta. Como decía, un tema que lo mencionan mucho en la industria 4.0 es la orquestación. Entonces son tantos temas que tenemos que orquestar todo esto. Y
con esto terminamos. Les agradezco a todos su atención. Yo sé que fueron estas sesiones un poco extensas, pero creo que son necesarias para que nos demos una idea general de estos aspectos de los sistemas nuevos de quinta generación. Gracias y nos vemos la siguiente semana.